Buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos de América y de algunas otras partes del mundo que nos estén sintonizando. Eh, el día de hoy en la Ciudad de México, en la logia Blavatsky, donde es presidente nuestro hermano Enrique Sánchez. Él siempre nos da en este día siempre una plática, y en esta ocasión se continúa la que se quedó pendiente. Quedamos en el capítulo de la teosofía práctica, en el número 12, y el subtítulo del propio sacrificio, en la pregunta ¿cómo podemos alcanzar un estado tan elevado? Página 139 de PDF. Con ustedes, el hermano Enrique Sánchez. Muchas gracias, Chuy. Les saludo a todos con beneplácito. Gracias por estar con nosotros una vez más. A quienes por primera vez se conectan con nosotros, les doy una fraternal bienvenida. Así que vamos a continuar con el estudio de la clave de la teosofía y estamos viendo lo relacionado con el propio sacrificio. La pregunta es, ¿cómo podremos alcanzar un estado tan elevado? Es decir, de altruismo en este caso. Entonces dice, llevando a la práctica con discernimiento nuestros preceptos, por el uso de nuestra razón más elevada, de la intuición espiritual, del sentido moral, y obedeciendo al dictamen de lo que llamamos la tranquila y suave voz de nuestra conciencia, que es la de nuestro ego, y habla más alto en nosotros que los terremotos y los truenos de Jehová, en que no está el Señor. Bien, entonces recordemos que en el libro de los pies del maestro, el primer requisito que se... Bien, recordemos que en el libro de a los pies del maestro, el primer requisito para el discípulo es el del discernimiento, desarrollar el discernimiento. ¿Qué significa saber discernir? De hecho, la primera página de este libro empieza así: de lo irreal condúceme a lo real, de las tinieblas condúceme a la luz, de la muerte condúceme a la inmortalidad. Entonces, en este caso, a lo que nos estamos refiriendo es justamente de buscar aquello que es real, aquello que no es ilusorio, aquello que no está dentro del esquema de Maya, que nos engaña siempre a través de los sentidos, fundamentalmente a través de la mente. Percibimos las cosas de una manera que no es real, y a través del cuerpo de los deseos y del cuerpo físico nos vamos siempre, en términos generales, en cierto nivel de la humanidad. Yo pudiera decir aquí que la mayoría de la humanidad estamos regidos por esos deseos, y esos deseos todos son ilusorios porque son materialistas. Poco tienen que ver, poco o nada tienen que ver con el espíritu, con el amor verdadero, con el amor incondicional, con el altruismo, con la falta de egoísmo. Entonces siempre estamos sumidos en estas cosas del materialismo que tienen que ver con el egoísmo y con la soberbia, con todo lo que nos distrae. Entonces, eso es lo importante que tenemos que atender. Tratar de llegar a la práctica con discernimiento, es decir, tratando de elegir aquellas cosas que tienen que ver con lo eterno, que son perdurables, que no van a cambiar, y que eso hará que nosotros sí cambiemos de nuestro estado de materialistas a un estado espiritual. De eso se trata. Entonces, tratemos de discernir, pero sobre aquellos preceptos que tienen que ver con lo real, no con lo ilusorio.
Entre lo real podemos contar, desde luego, con el amor. El amor es altruismo, es colaboración, es solidaridad con los demás. Por eso está hablando aquí acerca del propio sacrificio. Maestro KH, déjeme ver, dice, ni tampoco estamos especialmente interesados en que nadie trabaje para nosotros, excepto cuando es con entera espontaneidad. Queremos corazones desprendidos y generosos, almas valientes y confiadas. Es decir, que los maestros no pueden obligarnos, no pueden pedirnos que de una manera obligada estemos actuando en favor de la causa que ellos persiguen, es decir, de la evolución de la humanidad. Debemos ser sinceros para poder iniciar un trabajo altruista, sin que esto tenga que ver con un deseo de que esa acción o esa serie de acciones que podemos realizar nos acerquen a los maestros, porque si estamos actuando de esa manera, estamos actuando egoístamente. Entonces, debemos de hacer nuestro trabajo por el trabajo mismo, por amor al trabajo, por amor al servicio, no esperando algo a cambio, porque eso nos va a orillar a estar dentro de una condición egoísta, y no es eso lo que busca la teosofía. Lo que busca la teosofía es precisamente que nos alejemos de esos esquemas de materialismo que necesariamente es egoísta. Entonces dice que se debe utilizar la razón más elevada, es decir, no solamente pensar, sino que hay que desmenuzar, hay que penetrar hasta el fondo, hasta el centro, hasta el corazón de las acciones, de lo que pensamos, de lo que escuchamos, de lo que deseamos hacer. Siempre, desde luego, desprendidos del sentido egoísta de querer que se nos reconozca. Lo importante es que vayamos al fondo, que razonemos, que utilicemos nuestra razón para saber por qué realmente estamos haciendo. Pensar cualquiera puede, razonar profundamente es un asunto de seres humanos que se responsabilizan más allá de el simple pensar, porque pensar todos podemos hacerlo, pero razonar para hacer las cosas lo mejor que se pueda y de otra manera llegar al máximo y hacerlas correctamente, pues no es sencillo. Por eso es necesario el razonamiento, por eso es necesario ir más a fondo, al centro de las cosas, ¿sí? ¿A través de qué? De la intuición espiritual. Recordemos que la intuición está ubicada en el alma espiritual del hombre, que es Buddhi, y de esa manera es que podemos nosotros sentir esa unidad con todo lo demás, a través de esa intuición, de esa razón pura que nos permite estar en ese estado de conciencia elevado. Y de esa manera no habrá ningún error en nuestro actuar. ¿Por qué? Porque es el propio espíritu, la propia alma espiritual la que está hablando, la que está actuando a través de la personalidad. ¿Sí? Aquí se nos dice que es por el uso de nuestra razón más elevada, de la intuición espiritual y del sentido moral. Es decir, que aquello que sabemos que tiene un valor elevado interno es lo que debemos hacer precisamente. Claro, todas estas cosas no son fáciles de hacer. Por eso precisamente debemos aprender a discernir, y aún ya sabiendo discernir, viene el siguiente paso, que es aplicar ese discernimiento de manera correcta. Si ya sabemos qué es lo real y qué es lo irreal, es decir, qué es lo pasajero y qué es lo eterno, aún así falta el siguiente paso, que es el más difícil: utilizar el poder de la voluntad para poder llevar a cabo ese precepto.
llevar a cabo la acción correspondiente que nos haga estar del lado correcto. Y entonces dice, y obedeciendo al dictamen de lo que llamamos la tranquila y suave voz, es decir, la voz del silencio, que se dice precisamente en la obra que así se titula de la señora Blavatsky, que es la voz del silencio. La voz del silencio es la voz de nuestra conciencia, es decir, de nuestro yo superior, de nuestro yo interno, de la verdadera alma que somos nosotros y que estamos encarnados. Al nivel de esa conciencia es que debemos actuar, porque el yo superior es la manifestación del amor divino también. Bueno, y en este caso, esa voz interior, esa voz del yo superior, habla mucho más fuerte que la voz de Jehová, dice aquí, ¿verdad? La voz de Jehová, es decir, la voz de Dios visto como Jehová, pero que en ese caso, pues no está. Está nuestro Dios interior, nuestro yo superior, nuestro Padre en secreto. Ese es el que debe hablar, el yo superior, precisamente. Entonces, en esos términos es como una vez de que actuamos con discernimiento, es como nos ubicamos del lado de las cosas elevadas, de las cosas que tienen que ver, que están conectadas con lo espiritual y que son eternas, ciertamente. Entonces, ese es el trabajo que tenemos por delante. No, no es sencillo alcanzar ese tan elevado estado de conciencia. Hacen falta muchas encarnaciones y mucho trabajo arduo y hacer sacrificios en favor de esta condición elevada para seguir la causa de los maestros, precisamente, que es la de la evolución de la humanidad. Bueno, me quedó claro de que el discernimiento es saber escoger lo permanente, lo eterno, contra lo transitorio, lo espiritual contra lo material, y eso gracias a Budi, ¿no? Pero digamos lo que me falta comprender un poco más es cuando se habló de ego y conciencia. ¿Qué relación hay y dónde está? Pues es eso precisamente. El ego es el yo superior, es el alma humana, la mente superior, es eso. Lo que pasa es de que a veces nos acostumbramos tanto a hablar yo superior, ego superior, yo interno, alma humana y todo esto que a veces confundimos, pero todo eso es lo mismo. Y cuando hablamos de la conciencia superior, precisamente hablamos de ese ego superior, de ese yo superior, de esa mente superior o humana superior. Es lo mismo, es esa conciencia, precisamente. O sea, la conciencia estaría en la mente, en las manas. Sí, en lo que somos realmente. Somos esa conciencia. Si tales son nuestros deberes hacia la humanidad en general, ¿qué entendéis por nuestros deberes respecto a los que nos rodean? Entonces, la respuesta es exactamente los mismos, con más los que nacen de las obligaciones especiales de los lazos de familia. Entonces, aquí vemos, ya entran los deberes, entran en juego y justamente es lo que sin saber, sin tener ningún conocimiento de esto, la propia naturaleza nos lleva a sentir el amor y nos lleva a comprender, perdón, de que los que están más cerca de nosotros son con los que tenemos los lazos más cercanos y por lo tanto los deberes más cercanos con quien debemos cumplir. Por eso, en términos generales, llegamos a una familia. Y una vez que estamos en esa familia, esos lazos kármicos que nos unen, pues nos hacen actuar. Sentimos el amor por nuestros seres queridos más cercanos, ya sea como padres, como hijos, de hijo a padre,
de padre a hijo, entre el matrimonio, y así se hace ese núcleo, se hace esa célula, llamémosle espiritual, en la que habremos de compartir todas las experiencias por las que vinimos para estar unidos juntos y aprender todos de todos. Por eso estamos en familia, porque es necesario que aprendamos entre todos, pero siempre cumpliendo con nuestros deberes. Desde luego que dentro de una familia hay miembros que luego no cumplen o no cumplimos, para no tratar de decir que yo no lo hago. Lo diré también tomando en cuenta mi participación. Entonces, en términos generales, habemos quienes no atendemos el llamado de la familia a través del cumplimiento de los deberes y fallamos. Y entonces estamos creando mal karma, porque estamos aquí precisamente en este plano para compartir nuestras experiencias, empezando por el núcleo principal, que es el núcleo familiar, y después el núcleo laboral, también ahí con los compañeros y demás, y posteriormente con la sociedad en general. Pero en términos generales, se empieza a comprender acerca de los deberes en el núcleo familiar, y eso debemos hacerlo extensivo cada vez en un radio mayor hasta que alcancemos a toda la humanidad. Es decir, si la humanidad actualmente está sufriendo porque se dice que por nuestras acciones se originó un agujero de ozono, en la capa de ozono del planeta, de la atmósfera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejar de consumir los productos que ocasionan ese daño, y de esa manera estaremos actuando en favor de toda la humanidad, por poner un ejemplo. Cuidar los bosques, cuidar los animales, todo eso forma parte de el concierto universal en el que estamos inmersos, de tal manera que aunque estemos solos, digamos, en un desierto, lo que hagamos en favor de la ecología, aunque estemos solos, podemos contribuir para que la humanidad viva mejor, aunque no se note aparentemente el resultado de nuestras acciones. En algún momento la humanidad lo percibe, por supuesto. Es un granito de arena en el que podemos contribuir todos y cada uno de nosotros. Tenemos muchos deberes frente a nosotros, que a veces se pregunta, no sé a qué vine en esta vida. Para mí, yo creo que es fácil entender. Cuando aparecen las circunstancias, cuando aparecen los deberes que debemos cumplir, eso es para lo que venimos, justamente. No venimos ni para ser gobernante, ni para ser de tal o cual profesión, ni nada. Simplemente estamos aquí para cumplir un propósito general, y, desde luego, que la importancia que le demos a nuestra propia actividad, ya sea profesional o de vida, es en ese sentido que será un individuo destacado por encima de los demás, por fuera de los demás. Y eso hará de nuestras acciones diferentes y, desde luego, individuos diferentes. Entonces, cumplamos con todos y cada uno de nuestros deberes hacia la humanidad, empezando, diría, por uno mismo, y luego con la familia, con los compañeros de trabajo, el entorno social donde vivimos y demás. Cumplir con todos los deberes que nos marcan las leyes, las normas de cada país y demás, y entonces de esa manera empezamos a comprender que debemos cumplir no solamente para nuestro entorno inmediato, sino que eso que hagamos para nuestro entorno inmediato va a servir para que se contribuya al bienestar de la humanidad. No es cierto, entonces, como se dice, que apenas ha entrado alguno en la sociedad teosófica,
¿Se ve separado gradualmente su mujer de sus hijos y de los deberes de familias? La respuesta es una calumnia sin fundamento alguno, como tantas otras. El primero de los deberes teosóficos es el de cumplir el propio deber hacia todos los hombres y principalmente hacia aquellas personas con quienes tenemos obligaciones especiales, bien por haberlas asumido voluntariamente, como son los lazos del matrimonio, o porque el destino nos ha ligado a ellas, como las que debemos a nuestros padres o parientes. Y más allá, ¿sí? El entorno donde vivimos, pues forma parte de nuestro karma también, con los vecinos y con quienes tenemos relaciones de todo tipo, relaciones de amistad o relaciones comerciales, en fin, o, o siendo parte de los gobiernos, ya sean municipales o estatales o federales, nos ligamos a las demás personas y esa es una liga kármica, un lazo kármico por el que debemos responder finalmente en cada una de nuestras acciones o a través de cada una de nuestras acciones. Entonces, todo este entorno tiene que ver precisamente con el cumplimiento de esos deberes que tenemos en todos los sentidos, como científicos, como gobernantes, como educadores, como ciudadanos comunes, como trabajadores, en fin, pero todos tenemos un deber que cumplir hacia los demás, desde luego con los demás. Esto es tan cierto que por eso existen leyes precisamente para que regulen nuestro quehacer cotidiano. Amén de que esas otras reglas que no están escritas dentro de los gobernantes, dentro de la gobernanza, pues está dentro de la esfera de lo moral, por supuesto, y entonces es con lo que debemos cumplir, por supuesto, porque es parte de nuestro desarrollo, es parte de nuestro crecimiento. Ese crecimiento también es parte de nuestros deberes, porque tenemos el deber de crecer, y si no queremos crecer eh, atendiendo a ese llamado, entonces la ley de evolución y la ley de karma se encargarán de obligarnos y seguramente será con dolor. Entonces es necesario que pongamos atención en cada en cada una de las acciones que realizamos y que tengan que ver precisamente con el cumplimiento de esos deberes que llevamos grabados ya en nuestra mente. Y si no fuera así, debemos aprender a que todo lo que conlleve a una relación entre los demás seres, ya sean animales, personas o incluso la ecología, pues es parte de nuestros deberes, justamente. Entonces, debemos cumplir con lo correspondiente en el ámbito de nuestra vida, de nuestras acciones. Yo pienso que eso se da más en las religiones que conocemos que en teosofía. Yo así lo veo porque, pues creo que en teosofía no, lo primero que no se compromete a nadie, no se obliga a nadie a hacer nada. Lo que se llega a hacer, los líderes me refiero, pues es totalmente voluntario y no, yo para mí que no descuidan a sus familiares, a sus esposos o esposas, a sus familias no las descuidan. Y yo sé que sí se dan esos casos en las religiones que conocemos. Nada más, gracias. Y gracias, Salomón. Sí, recordemos que la sociedad teosófica tiene una de sus premisas precisamente es la libertad de pensamiento y por ende la libertad de acción en estos términos, siempre que haya respeto hacia las opiniones y acciones de los demás. Por supuesto que si alguien nos quiere lastimar, pues tenemos el deber también de defendernos, que no debemos
como dice en la Biblia, si te golpean la mejilla derecha, pon la izquierda también, ¿no? Es una metáfora que va más allá de las acciones físicas, ¿no? Pero bueno, entonces en este caso, así es efectivamente. Aquí en la sociedad teosófica se deja a libre albedrío de las personas. Se dan guías solamente para que el que las quiera seguir, pues las siga, y si no las quiere seguir, no hay ningún problema. Hay ese respeto. En algunas comunidades religiosas, particularmente cristianas, pues sí hay sanciones para aquellos que en el momento que se sepa que no están cumpliendo con su deber, el que le fue impuesto, que en este caso ya no es un deber, sino una obligación, entonces hay sanciones. Pero aquí no, la sociedad teosófica no, porque aquí creemos en una ley eterna, justa y amorosa, que es la ley de karma, y entonces el karma se encargará de cada quien, de acuerdo a cómo actúe. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Salomón. ¿Quién más tenía la mano levantada por ahí? Juan Carlos Pino. Gracias. Sí, justamente relacionado también con lo que dijo Salomón, ¿no? También tenía esa misma inquietud. ¿Por qué le hacen esa pregunta si está claro que el primer principio es la fraternidad, el cumplimiento del deber con nosotros, con la familia, con la humanidad? ¿Por qué le hacían esta pregunta? ¿Por qué se hacía esta pregunta? Sí, pues es justamente para resaltar el valor que tienen estos principios, estos preceptos, estos mandamientos, ¿sí? El libro está hecho, bueno, la propia señora Blavatsky escribe todo, hace las preguntas y da las respuestas. Entonces, precisamente, esa pregunta y la respuesta correspondiente tienen que ver justamente con eh, la, la mente brillante que tenía la señora Blavatsky, o que tiene todavía, y que en ese momento la utilizó, es precisamente pensando en que alguien podía preguntar ese tipo de cuestiones. Entonces ella se adelanta y dice, en caso de que tengan esta duda, la respuesta es esta, ¿sí? Yo creo que por eso hacía las preguntas y daba las respuestas correspondientes. Eso es lo que creo. Ahí justo tengo como un tema qué bueno, como dice Juan Carlos, la pregunta por qué surge, ¿no? Me la respondiste ahorita muy bien, Enrique, pero aún así me queda esta parte de, entonces sí debemos de trabajar muy a profundidad un discernimiento, porque podemos, como dice Salomón, malinterpretar por pura genética y programación de tantas reencarnaciones en una sociedad tan religiosa, ejemplo la latinoamericana, donde nos imponen deberes muy programados, ¿no? Ejemplo la católica, etcétera. ¿Cómo, o sea, cómo tenemos que recordar o trabajar más a fondo? Porque puede que los deberes ante la sociedad no parezcan que sean los correctos, y aún así es lo que nos corresponde por ley kármica aportar en ese momento. Ejemplo, a núcleo cercano, familia directa, ¿no? Que a veces te juzga la sociedad porque cómo puedes hacerle eso a tu madre y a tu padre, pero es justo lo que te tocó hacer, esa aportación, romper alguna cadena, romper algún constructo que puede que ante una sociedad sea no cumplir con el deber, ¿no? Y como decía en la teosofía, hacer lo correcto a pesar de que los demás crean que no es lo correcto. Entonces siento yo que es, a pesar de que es una pregunta que se ve a la ligera, trae mucho peso porque sí depende de un discernimiento pues muy profundo de la persona que va a hacer ese deber, ¿no? Era como ese pensamiento que me surgió ahorita. Sí, muy bien, gracias, Alejandrina. Sí, efectivamente, ¿no? Incluso en el libro de Último Práctico se recomienda, ya para los que aspiran al sendero, por ejemplo, ¿no? Que una de las reglas que se debe de cumplir como aspirante al sendero es que si en la familia existen ciertas costumbres y eso estorba para el aceleramiento del tránsito hacia alcanzar el sendero, hay que desechar
Eso, entre las costumbres es besarse en la mejilla, abrazarse por todo y demás. Para un aspirante al discipulado, esas cosas ya tienen que quedar de lado porque generalmente tienen que ver, aunque parezca que para nosotros son sentimientos amorosos, tienden más hacia el sentimentalismo y en todo caso a cumplir con ciertas normas que se imponen en una familia o en la sociedad en general. Entonces, precisamente como decías, Alejandrina, hay que romper con eso, aunque parezca inapropiado, pero hay que romper. Hay quienes, a mí me ha tocado, yo no sé si sea lo correcto o no, pero hay quienes solamente se inclinan y hacen el saludo namaste para no dar la mano por alguna causa. Y entonces debemos respetar. Y hace muchos años, cuando ingresé a la Sociedad Teosófica, había un hermano que no daba la mano y alguna persona, una señora le dijo, oiga hermano, porque usted no corresponde al saludo con la mano. Y dice, mis propias normas, pero créame que usted me simpatiza mucho, tengo empatía por usted, pero no le puedo dar la mano, discúlpeme. Y entonces a mí me lo dijo. Lo que pasa es de que, pues, los maestros recomiendan que, eh, pues, tengamos cuidado con saludar a todo mundo, porque puede uno contaminarse. Pero ahí viene también la situación de, pues, quizá de creer que ya uno es muy puro y muy santo, ¿no? Más bien debiera uno decir al contrario, no sea que te vaya yo a contaminar, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que ver también porque a veces se exagera la nota. Seamos sinceros, seamos limpios de corazón y si tenemos que abrazar a alguien, que sea con esa limpieza, con esa pureza de corazón, y si no, no nos nace saludar a alguien de esa manera, como lo hacen otros, de manera, haciendo sentir que estamos muy cercanos, de corazón a corazón, pues mejor no hacerlo. Entonces, eh, son cosas que tenemos que ir valorando y que debemos discernir precisamente para que no hagamos daño a los demás. Gracias, Alejandrina. Ahí Hola, está bien. buenas tardes, Enrique. Buenas noches a todos. Una Buenas pregunta, noches. Enrique. En Sí, el aspecto de cada persona, tenemos esta vibración. A veces que, obviamente, a través de nuestras emociones vibramos ya sea alto o ya sea bajo. ¿A eso te refieres de poder contaminar a los demás? Gracias. sí, por supuesto. Sí, porque cada uno de nosotros, pues, dentro de su aura, pues trae una cierta cantidad de energías, eh, pueden ser positivas o negativas. Entonces, eh, yo, para un ejemplo práctico, diría que eh, si asistimos a una logia, a un grupo de estudios, de cualquier tipo, y hay alguna persona con la que yo no me siento cómodo, y todo mundo observamos que se lleva bien con esa persona, pero a nosotros nos impacta de alguna manera negativa. No nos cae bien o no nos sentimos inquietos en su presencia por alguna causa. Y es que las energías entre ambos no están siendo armónicas por alguna causa. Entonces, es el intercambio de energías lo que hace que uno se sienta así, precisamente. He relatado el caso de un templo católico aquí en la Ciudad de México, donde acostumbraba a ir mi hermana, iba los domingos y a veces me invitaba, la acompañaba, y yo sentía un ambiente muy desarmónico o inarmónico, y lloraban los niños, el sacerdote tenía que estar llamando la atención desde su lugar, decir, controlen a esos niños porque están interrumpiendo, pero era que varios niños lloraban o algunos corrían, andaban de un lado para otro, total que era un desorden ahí en ese templo, en esa iglesia. Y entonces yo le dije a mi hermana,
una vez de que yo ya tenía conocimientos teosóficos. Y entonces le dije, ya no vayas a esa iglesia, mejor vete a otra, porque ahí yo percibo que las personas que están ahí no están atentas. El sacerdote siempre tiene que estar llamando la atención. Los niños lloran, los niños corren, hablan, gritan y pues no, hay algo, un ambiente muy cargado ahí de malas emociones, de malas energías. Y efectivamente ella me dijo, sí, yo también me siento así, me siento desubicada, no me siento a gusto. Siempre estoy con la atención, pues como que un poco propicia para poder atender el discurso del padre. Entonces, pues ya dejó de ir ahí, fue a otro lugar y entonces dice, ahora sí, ahí sí me siento en paz, me siento tranquila. Entonces, nosotros vamos creando esos ambientes armónicos o desarmónicos y es con lo que cargamos, son los elementales, precisamente esas fuerzas que entran en juego y que definitivamente sí nos afectan a todos, por supuesto. Entonces, por eso es precisamente que debemos cambiar nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar y, en consecuencia, nuestra forma de actuar como añadidura. ¿Y cuál puede ser el deber del teósofo hacia sí mismo? Reprimir y vencer al yo inferior por medio del superior. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos controlar los deseos, los pensamientos de la mente inferior y del Kama Rupa, en este caso, que es el centro del deseo. Eso es lo que debe hacer el yo superior. Sabemos que hoy en día la humanidad está inmersa en los ataques que recibe del exterior a través de la televisión, ahora a través de los anuncios de mercancías de todo tipo y de actividades de diversa índole en Internet. Entonces, la mente humana está siendo bombardeada constantemente. Vamos por la calle y vemos toda clase de distractores o de imanes que nos atraen nuestra atención. En el caso, si tenemos deseos de baja calidad, entonces pues atenderemos esas invitaciones que son de baja calidad. Por el contrario, si tenemos ideas, pensamientos, sentimientos de índole superior, pues entonces haremos caso omiso de aquello que es bajo, que es vago, que no tiene nada que ver con lo superior, con la calidad de pensamientos que tienden a lo elevado. Entonces, es una batalla constante a través de la personalidad. Estamos nosotros librando momento a momento. ¿Sí? Estamos atacados, llámense energías, llámense fuerzas, llámense elementales o como quieran llamarle, o el diablo o Dios y demás, ¿no? Entonces, así estamos inmersos en ese océano de cosas, de emociones y de deseos y de cosas bajas y de cosas elevadas. Bien. Purificarse interna y moralmente, no temer a nadie ni a nada fuera del tribunal de su propia conciencia. Bueno, esto mismo lo dice Paracelso, ya lo mencionaba también hace rato. Entonces, ¿qué significa purificarse internamente? Quiere decir que debemos de utilizar nuestra mente para pensamientos edificantes, pensamientos elevados, pensamientos de altruismo, de ayuda, de servicio, de colaboración, de cooperación hacia la vida en general, pero particularmente hacia aquellos a los que podemos ayudar físicamente o intelectualmente o emocionalmente, pero debemos estar atentos para poder llevar a cabo las acciones que correspondan justamente a esto que se nos indica aquí. Debemos siempre estar atentos, ¿verdad? Pero sobre todo atendiendo al tribunal de nuestra propia conciencia.
pero la conciencia superior, no cualquier conciencia. Es decir, si ya sabemos, como se dijo hace rato, lo que es bueno y lo que no lo es, entonces decir, voy a obedecer a mi conciencia superior y voy a hacer lo correcto, voy a hacer esto. Generalmente, la conciencia superior nos indica qué es lo mejor, sobre todo si habremos de ver en su momento, después de nuestras acciones, que habrá un daño. Entonces, si estamos en la posibilidad de realizar algo que va a ocasionar daño, eso ya lo sabemos. Evitémoslo a toda costa entonces. Entonces, de eso se trata, de que atendamos el llamado o la indicación, la guía de nuestra propia conciencia. No hacer jamás una cosa a medias. Es decir, si cree hacer una cosa buena, debe hacerla abierta y francamente. Y si es mala, apartarse de ella por completo. Bien, creo que me adelanté justamente a eso, ¿no? Y efectivamente, cuando uno sepa que puede uno hacer una cosa buena, no hay que detenerse, no hay que titubear, hay que hacerla a toda costa. Y por el contrario, si sabemos que no es correcto, pues hay que evitarlo. Desde luego que el deseo está de por medio, el deseo de sensaciones placenteras, y eso es lo que nos distrae, lo que nos desvía. Entonces debemos estar atentos y paso a paso ir fortaleciendo nuestra voluntad, siempre con la idea de hacer lo correcto. Tenemos las reglas de oro que aparecen en las enseñanzas del Cristo, ¿no? En sentido positivo, haz a los demás lo que quieras para ti, o en sentido negativo, en la expresión, no hagas a los demás lo que no desees para ti. Entonces son reglas de oro que están ahí, siempre han estado ahí, por lo menos desde hace 2000 años, pero no las atendemos generalmente, ¿no? Porque nadie nos obliga. Y como nadie nos obliga, pues no lo hacemos generalmente. Me refiero a la humanidad en general. Pero pues ahí vamos. Eso, si no atendemos esos llamados, esas guías, pues entonces tendremos que aprender con dolor, ¿verdad? Bien. Un teósofo, generalmente yo hago la aclaración, ¿no? Ya la hice en semanas pasadas, de que un teósofo es aquel que actúa bajo los preceptos de la teosofía, es decir, de la sabiduría divina. Y entonces, para ser un verdadero teósofo, a nosotros, por lo menos a mí, que somos estudiantes, pues nos falta mucho para ser un verdadero teósofo. La señora Blavatsky dice, como ejemplo, generoso es aquel que practica la generosidad. Luego entonces, teósofo es aquel que practica la sabiduría divina. Entonces, bueno, para ese teósofo que dice aquí, ese teósofo tiene el deber de aligerar su carga, pensando en el sabio aforismo de Epicteto que dice, no te dejes apartar de tu deber por cualquier reflexión vana que de ti pueda hacer el mundo necio, porque en su poder no están sus censuras y por consiguiente no deben importarte nada. Es decir, otra vez tenemos que atender al tribunal de nuestra propia conciencia y más allá, también debemos atender lo que podemos comprender que es bueno para todos y aplicarlo abierta y decididamente. Entonces, esa es la tarea que tenemos por delante y que desde luego no es algo sencillo, pero que se puede empezar por el primer paso, con algo. Primero, tener la voluntad de hacerlo. Eso es fundamental. Tener esa voluntad de hacerlo. Después, ejercer esa voluntad para poder llevar a cabo lo que nosotros creemos que podemos hacer. Y desde luego que encontraremos obstáculos, pero esos obstáculos, a través del poder de la voluntad, los podemos vencer. Una y otra vez nos ataquen las fuerzas contrarias a nuestra voluntad, una y otra vez tenemos que ejercer el poder de la voluntad, recordando que la voluntad, la parte de la voluntad que nosotros tenemos
es parte de una parte de la voluntad divina, del poder divino, de la voluntad que nos impulsa a evolucionar. Eso es lo que debemos hacer. Una y otra vez nos caigamos, una y otra vez debemos levantarnos a través de la fuerza de voluntad. Eso es el reto que tenemos que asumir y que, por supuesto, que debemos considerar que debemos ser vencedores de eso. Pero es solamente a través del ejercicio constante y atento de la voluntad, del poder de la voluntad. La voluntad está en la mónada, es decir, en el Atma, que es el poder que nos ampara en este plano. Y es a través del yo superior, ¿sí?, que está conectado con esa mónada, con ese poder, con esa chispa divina, que recibe el poder de la voluntad, y es a través del yo superior que debemos vencer al yo inferior, pero a través del poder de la voluntad divina. Y por supuesto que no es una tarea sencilla, para que no vayan a creer que yo estoy diciendo, pues esto háganlo y se hace. No, yo entiendo que es algo difícil, por lo menos para mí lo es, porque tenemos muchas encarnaciones, como mencionó Alejandrina anteriormente, en que pues hemos venido haciendo lo mismo, y en una carta el maestro dice, y cada día vamos peor y peor y peor, en lugar de mejor y mejor, pero hasta que lleguemos al fondo, esperemos que no toquemos fondo para estar hundidos en lo más profundo de la oscuridad, del egoísmo y de la incomprensión, y que podamos revertir eso antes de caer al fondo, porque de todas maneras desde el fondo nos va a costar mucho más trabajo, pero al fin y al cabo el triunfo de la luz brillará o triunfará se dará por encima de el poder de la sombra. Eso es con lo que respecta de mi parte por esta sesión. Si tienen algo más que agregar, adelante. Sí, oye Enrique, me llamó la atención lo que acabas de mencionar con respecto a que una vez que terminamos una encarnación, regresamos y podemos involucionar entonces, porque yo tengo entendido que siempre vamos elevándonos, que siempre cada encarnación es para ir más hacia arriba. Pero entonces quiere decir que hay encarnaciones en que involucionamos espiritualmente hablando. No, espiritualmente no. Recordemos que el espíritu no cambia. El espíritu es el mismo. Lo que pasa es de que cuando se dice que nos espiritualizamos es porque a través del yo superior logramos esa conexión con nuestro verdadero ser espiritual, que es el Atman, y llegamos a conocerlo cara a cara. No, en este caso, lo de la involución, pues sí se puede llamar así. Generalmente en los textos teosóficos no se habla de ello. Sí se puede caer en la bestialidad, por ejemplo, ¿no? Eso se puede llegar a hacer, pero más que una involución, es un alto en el camino, ¿sí? Se detiene uno, ¿sí? Pero por supuesto que sí se puede ver también como una involución, ¿no? Porque habiendo ya avanzado en el proceso del desarrollo interior y da unos pasos hacia atrás, desde luego que aquello que ganamos no va a quitarse, ya es un tesoro que ya alcanzamos y que ya no se nos quita, eso está ahí, pero sí en una encarnación determinada pudiera parecer que involucionamos por nuestra forma de actuar, pero ya lo que ganamos en espiritualidad, eso ya no se borra, ya no se quita, ya lo que ya alcanzamos, eso se queda para siempre, eso porque ya es parte del yo superior, vamos a decir, y es un tesoro que ya no va a cambiar, porque así funciona la ley de karma. Todo aquello que conquistamos ya es una conquista y nadie nos la puede quitar, porque es por mérito propio que la alcanzamos. Pero sí, en una encarnación determinada podemos venir con ciertas condiciones
que pareciera que retrocedimos, pero no. Todo lo que hemos logrado ya no se nos quita, por supuesto. ¿Sí? Se puede quitar oportunidades en una encarnación, en unas encarnaciones determinadas, pero lo que ya ganó el espíritu de ninguna manera se pierde. De acuerdo. Gracias, Enrique. Sea a ti, Salomón. ¿Alguien más? Conchita Castillo. Adelante, Connie. Sí, yo tengo entendido que no llega uno no se regresa uno, porque está muy atento el guardián del umbral. Entonces, si todavía no estamos preparados para acceder a ese conocimiento, no nos los va a permitir el guardián. Entonces, desde mi punto de vista personal, creo que en realidad no hay involución. Yo sí uso la palabra involución para cuando entra el espíritu en la materia, ¿no? Que se va involucionando, o sea, se va haciendo denso, bueno, pasa a través de capas cada vez más densas. Pero pero eso que lo que ganamos nos los quitan, no, no. Ahora, dependiendo de la acción en la encarnación X, dijéramos presente, pues ya lo tenemos, es nuestro, nadie nos los va a quitar, nadie, porque en el momento que pasamos, nos lo permitieron pasar, ¿sí? Así es que en realidad no hay involución. Ahora, que en la encarnación se haga algo desastroso, entonces, pues no, nos van a parar, nos van a parar. Antes que nada, no lo van a permitir, como dijéramos, nos van a poner piedras en el camino para que no se lleve a cabo, pero no involucionamos. Lo que tenemos ya está ahí. Gracias, hermanos. Gracias a ti, Connie. Bien, entonces aquí concluimos la sesión de este día agradeciéndoles su atención y pasamos.